Yosune, ven por aquí a ver. Este está casi borrado. Elizalde parece que pone, sí. Sí, este desde luego es un apellido vasco, sí. Hoy matar cetáceos se ve como un acto inhumano y de hecho es una práctica prohibida en la Unión Europea. Las ballenas se han convertido en seres maravillosos que hay que proteger, a diferencia del pasado. Pescar ballenas era algo muy distinto. Estaba rodeado de una épica, los balleneros eran unos héroes que iban a combatir el monstruo que devoraba embarcaciones, que atacaba a los náufragos, que sembraba terror. De hecho, era el símbolo del mal. La gente sentía pánico ante ese gigante desconocido y que es el animal más grande del planeta. Los balleneros más importantes que han existido en la historia fueron los vascos. Ellos llegaron hasta Terranova, que hoy es Canadá, a por bacalao primero y luego a por ballenas, y luego siguieron pescando el bacalao. Y la isla está llena de sus huellas. Hay dos especies de ballenas que, por su comportamiento, los vascos cazaban fácilmente. La polar y la franca o vasca. Las dos se mueven despacio y son lentas nadando. La polar doblaba el tamaño de la vasca y la cantidad de aceite que producía. Era un negocio muy lucrativo y tenía muchas aplicaciones. Para el alumbrado, como lubricante y en muchos procesos industriales. Hicimos hace tiempo un análisis y comparamos el precio de una barrica de aceite de ballena con el precio de un barril de petróleo. Y vimos que una barrica de aceite valdría en nuestros tiempos $5.000 canadienses. Es decir, 50 veces más que un barril de petróleo. Era un producto muy valioso. Por eso persiguieron tanto a las ballenas hasta casi exterminarlas. Pero la pesca de bacalao continuó, claro, hasta 1992. Los vascos llegaron a esta zona persiguiendo el bacalao, porque aquí había mucho bacalao, muchísimo. Se cree que ya venían en el siglo XV. Iban viniendo año tras año, siguiendo al bacalao que migraba hacia el norte, y acabaron viendo ballenas. Y ese fue el comienzo de la operación ballenera.
Nosotros aquí también estuvimos cazando ballenas, mucho tiempo después que los vascos, pero se trataba de otras especies y durante 50 años nos dedicamos a procesar ballenas hasta que nos detuvo Greenpeace. Me dedico a la industria pesquera desde los 22 años. Fui el presidente de la empresa Fishery Products. Dimos empleo a 5.000 o 6.000 pescadores y trabajadores. Y exportamos millones de kilos de pescado procesado a Europa, Estados Unidos y Asia. Cuando me jubilé, me metí en una pequeña organización que debate con el gobierno sobre los graves problemas de la industria pesquera por culpa de la sobreexplotación y el difícil futuro al que se enfrenta. Mi abuelo nació en San Juan de Luz y era pescador, hace muchos años, claro. Y a menudo desembarcaba en Saint-Pierre-et-Miquelon. Creo que fue en 1890 cuando él y un amigo decidieron que no regresarían a San Juan de Luz. Conoció aquí a mi abuela y se enamoró. Y claro, se casaron en Saint-Pierre. Y luego se mudaron a donde yo nací, a Saint Lawrence. Este es mi abuelo, Michel Etchegaray, que se casó con Catherine Fleming. Esto va desde 1910 hasta ahora. Me siento muy unido a lo vasco y toda mi familia también. Sentimos un apego muy fuerte por nuestra herencia vasca. Lo llevo muy adentro. Vengo de una familia de marinos. Mi padre era capitán de la Marina Mercante y durante toda mi vida he estado en barcos. Tengo algunos antepasados vascos. Mi bisabuela, por parte de madre, era del País Vasco. Y mi bisabuelo también era vasco. Se dedicaban al negocio de la pesca. No somos empleados del gobierno. Ser cónsul es un cargo honorario. Me gusta mucho este trabajo. Espero poder dedicarme a ello durante muchos años y no hacerme demasiado viejo enseguida y tener que dejarlo. Nuestro papel es ayudar a los españoles que se encuentran con alguna dificultad, marinos que enferman o incluso mueren en los bancos de pesca, o intervenir en cualquier otra clase de circunstancia. ¿Ah, sí? No habla español, lo que pasa es que hoy no quiso hablar español. Además habla perfectamente el español. La pesca española fue muy importante por los grandes barcos de arrastre o arrastreros que utilizaban. Hubo tres grandes empresas: Pisbe, Copiva de Vigo y Pepsa de A Coruña. En 1926, el rey Alfonso XIII fundó la Pisbe con una gran flota de arrastreros. Salían de pasajes el puerto de San Sebastián. Fue una gran industria pesquera que reactivó la pesca en España.
Se dedicaban solo al bacalao. Cualquier otra captura se devolvía al mar. Aquí vemos la entrada del puerto de St. John's. Se llama The Narrows, los estrechos, debido a su forma, que dificulta mucho la entrada. Ahora ya pueden entrar barcos de hasta 25.000 toneladas, gracias a que volaron algunas rocas para hacer el canal un poco más profundo. En lugar de los barcos de pesca que tradicionalmente hubo en este puerto durante 500 años, ahora tenemos barcos relacionados con el petróleo. Así que la industria ha pasado de centrarse en la pesca a centrarse en el petróleo. Somos los balleneros vascos del siglo XXI. Balleneros, bebamos. ¡Chus! En breve comenzará la travesía por Terranova, recorriendo las huellas de los balleneros vascos del siglo XVI. Zarpamos del puerto de St. John's, capital de la isla, a 2 grados centígrados, 47 grados norte, 52 grados oeste. Señoras y señores, egunon y buenos días. Estamos llegando a Saint-Pierre-et-Miquelon, un archipiélago que pertenece a Francia, al sur de Terranova. We've been sailing night and day upon an empty ocean. We're starting to think that birds and whales are just a crazy notion. Venimos en memoria de un antepasado nuestro, un ballenero. En este viaje cierro una etapa de ese sufrimiento que hemos tenido, ¿no? Yo primera vez que vine aquí, 1959, primera marea que hice, con 19 años, sin pisar tierra, fíjate. Llevaba más de 30 años sin regresar a Terranova. Sigue siendo un lugar fascinante. El día que me metí en ese agua casi me muero de miedo. Notaba como si el frío me cortara las piernas con una sierra y caminara sobre los huesos. La vieja cultura europea ha dejado huellas visibles en todas las latitudes. He aquí unas minúsculas islas francesas al otro lado del Atlántico, Miquelon y San Pedro, junto a Terranova. En el frontón, un hombre vasco atestigua la ascendencia de estos jóvenes pelotaris. El puerto de Saint-Pierre-et-Miquelon era un lugar donde iban, sobre todo, las parejas bacaladeras. Las parejas son 2 barcos que arrastran una red. A diferencia de los Bous de la Pisbe, que es un barco que arrastra una red, estos iban sobre todo a St. John's, que es Canadá. Cuando he estado investigando en Saint-Pierre-et-Miquelon en el año 2002,
hubo una entrega total de los habitantes del archipiélago a la investigación. En el momento que les dije que iba para investigar la vida que hubo allí con los vascos y los gallegos que llegaron allí al archipiélago, me dejaron sus archivos, pude ver muchísima información sobre la vida de las personas que llegaron allí. Este edificio es el único vestigio que tenemos de un pasado glorioso en este puerto pesquero, que ha sido uno de los puertos más importantes de Europa en pesca del bacalao. Estamos en Pasajes de San Juan. Aquí existía una gran infraestructura, estamos en lo que era la antigua dársena, donde atracaban los barcos bacaladeros, pero todo esto hay que tener en cuenta que comienza después de más de 200 años sin ir a la pesca del bacalao a Terranova. Y las primeras tripulaciones están configuradas con bretones, capitanes y marineros bretones, y luego la mitad de la tripulación era de origen vasco y también gallegos, es decir, gallegos que habían llegado a este puerto buscando mejores condiciones salariales, y con esa tripulación mixta vasco-galaica comienzan las andaduras de los barcos de la Pisbe, en los grandes bancos de Terranova. Nazco en este pueblo y soy hija de migrantes gallegos. En el lugar donde me estáis ahora mismo grabando, yo aquí acudía con mi madre de la mano, siendo muy niña, muy pequeñita, a esperar a mi padre que venía en los grandes barcos, y le preguntaba quién era, porque yo no le conocía. Aunque había fotografías de él en casa, no sabía quién era. Y ella me decía quién era. Me decía, mira al puente y ese señor de gafas, ese es tu padre. Y tengo ese recuerdo como muy grabado. Llegaban allí incluso marineros que iban engañados, que no sabían que iban a estar tantos meses y que los armadores les habían engañado. Los marineros os pagan lo que quieren ellos, los armadores. No se gana lo suficiente como para habituarse a este trabajo toda la vida. El sueldo es poco y las horas de trabajo son bastantes en la mar. Yo para mí que no está bien pago el trabajo que se hace aquí. Las condiciones son muy difíciles y eso hace que haya muchos accidentes a bordo, también hay muertes. Muy lejos te veo. Está fea la cosa, ¿no? De frío, ¿no? No, hay más frío que abajo. No, 5 bajo cero no, sin frío. En todo momento las condiciones son muy duras. ¿Por qué? En primer lugar, porque cuando viene la red con el bacalao hay que procesarlo, se procesa todo a bordo, entonces hay que hacerlo todo, y eso significa a veces horas extenuantes de trabajo, igual 3 días y 3 noches trabajando sin parar. Salimos de Pasajes con la idea de hacer una marea pequeña y pasar las Navidades en España de vuelta, y una balsa tuvo la desgracia de dar la vuelta y los compañeros míos se cayeron al agua. Estaban cerquita del barco, cerca, que tenían su salvamento casi al alcance del brazo, pero cuando lo quisieron estirar, sus miembros no respondían. Se quedaron agarrotados con las manos así en alto y diciendo con la vista, porque que hablar no hablaban, echarnos una mano, hasta que poco a poco fueron agachando la cabeza y sumergiéndose en el agua. Es curioso porque por las mañanas parece que la mar está más tranquila y en cambio ahora para las tardes se pone bravo, bravo, bravo. Sí. Mira, a ver, enseña, Ah, sí, mira, fíjate. No se parece a ti. ¿No? ¿Tú crees? Sí, no se parece a ti, ¿no? Pero en fin, entre tantos hermanos, Pues fíjate, de 10. Sí, Este hizo la mili en la Marina y cuando vino de allí venía con intención de ir a trabajar a trabajar con pescadores. Y se apuntó, salieron de Pasajes. 3-4 años así estuvo trabajando. Y en la última campaña, que salió a últimos de julio así, y el 10 de agosto nos avisaron que había fallecido en Terranova. Cuando estaba llegando aquí ya o había llegado aquí ya. Llegando aquí falleció y por eso aquí le enterraron.
En cuanto nos enteramos de este viaje, lo primero que me vino a la cabeza, dice, esta será la ocasión de pues buscar o por lo menos intentar a ver si le encontramos el cementerio donde está enterrado. Si es que le encontrara en el cementerio, ya cerraría la etapa de ese sufrimiento que hemos tenido, ¿no? Sí. Tengo 81 años, ¿eh? Wow. Este hubiese tenido 79. Okay, but how is it now, right now? Arratsaldeon y buenas tardes. Estamos cruzando el estrecho del Labrador, la zona más al norte de nuestro viaje. Aquí fue donde los vascos cazaron más ballenas, aprovechando que era un paso migratorio. En los siglos XV y XVI, al comienzo del establecimiento de las comunidades balleneras vascas, hubo una mini era glacial. Es probable que hubiera muchos más icebergs que ahora. Los icebergs se originan a lo largo de la costa noroeste de Groenlandia. Fluyen en sentido contrario a las agujas del reloj, con la corriente del Labrador, y descienden por la costa de la isla Baffin y el Labrador hasta esta parte del mundo. Luego salen flotando hacia los grandes bancos de Terranova. Este hielo proviene del casquete polar de Groenlandia y podría tener unos 10.000 años de antigüedad. Vemos a la derecha un lado plano y algunas olas. Allí es donde el oleaje ha tallado una arista. El iceberg podría girar sobre sí mismo o partirse por la mitad. Es muy inestable. Yo lo vi en el periódico, entonces vi que era un viaje muy bueno para ellos que habían andado aquí. Entonces se lo comenté a él y él no dudó ni un minuto en decir sí. ¿Qué estás sintiendo? Sintiendo, pero mucha alegría, ¿no? Mucha emoción, mucha emoción y lo hace también. Primer año que vine, pues lo pisamos en 5 meses sin pasar tierra. Primero el banco, que era de Saint-Pierre, en unos 8 días. Y después venías para aquí pues un día o 2 más para aquí, a este lado. 8 días desde Pasajes hasta Saint-Pierre. Venimos aquí según dónde estaba el pescado. Y el invierno muy duro, muy duro. Venían 2 barcos en pareja. En pareja venían 2 barcos. Lo peor era las redes que estaban bloqueadas de hielo y había que machacarlos y para sacar la red a la mar, que había que dar muchos golpes allí, horas y horas allí poniendo. Y después de 40 y tantos años que no había venido, pues mira, ahora el traje que sí. Acá, mira. Aquí, más arriba, muy bien, ahí está. Ahí está. Muy bueno. Muy bueno. Venga, Eldu. Venga, ahora. Vale. Bye. Onera eta zein no? Bai, onera, Labrador etorreginen onera, eta, bueno, hemen, egin inguruan. Hemen bazen ikusi una farilla eta bazkaila egingo zuen. Pareja no. Antibestiona, pareja. Zaria hemen, arrantzeko zaria. Non dago? Hemen. A ver, hau bitzen zuten zuek, ja. Bai? Arrantzeko zaria hemen dago. Hauzen bakaietakoa. Tiki jugo bine, bueno. Epa, koitu erori gabe hor.
Joder, etxe... Bizkartzen egi. Ez dian txikiak itxiak, Oso politak itxiak, bizitzeko neguan. Ondo ina daude gainera. Negua zeo zaluzen, baina, bueno. Udako politak, udak. Bai, hemen negua latza zen ola. Negua, bai, negua gela handiak eta beretik izango zen hemen. Bai. Ya no queda nadie que pesque. El gobierno compró la mayoría de las licencias y ya no queda nadie aquí. Solo pescamos mi hermano y yo. Va a ser bastante difícil conseguir que los jóvenes vuelvan a la pesca, porque tienen otras muchas cosas que hacer fuera de aquí y no quieren ensuciarse las manos, como nosotros, que crecimos en un bote de pesca. Cuando tenía 10, 11, 12, 13 años, siempre estaba en un bote con mi padre y hasta hoy. Nunca he trabajado en nada más. Toda mi vida he sido pescador. Con la moratoria todo cerró y ahora el bacalao está regresando. A mi izquierda vemos el edificio, que era una planta de procesamiento de pescado. Venían de Nueva Escocia, procesaban salmón, tenían una gran cámara frigorífica, probablemente una de las más importantes de Terranova. Creo que sus propietarios murieron todos. Ahora tenemos una cuota para pescar bacalao de 3.000 libras por semana y lo vendemos a una planta de Lanzhou. Tenemos buen mercado y buen pescado, pero una cuota pequeña y ya no hay pescadores. Las ballenas vienen cada año a por el capelán. Muy pronto las veremos pasar. A veces vienen directamente a través de la bahía, siguiendo el muelle. Sobre todo ballenas jorobadas. Somos descendientes de un pescador de ballenas y elaborador de sidra también, al mismo tiempo. Es un documento que hace ya unos 20 años aproximadamente que descubrimos, que decía que además de ser nosotros la 15ª generación elaborando sidra en el mismo caserío, en la misma familia, casualmente hace 12 generaciones, justo un antepasado nuestro que se llamaba Tomás de Tafalla, vino a estas tierras, a la zona de Terranova y Labrador, a la pesca de la ballena. Y evidentemente trajo sidra también. La sidra natural del País Vasco utilizaban los balleneros vascos para poder navegar durante tanto tiempo, que tardarían unos 2 meses aproximadamente, y era una bebida fundamental. Teniendo en cuenta que además era una bebida que lo consumían diariamente porque entraba dentro de la dieta diaria de la alimentación que tenían, pero les ayudaba muchísimo para evitar la enfermedad de escorbuto, ¿no? Es decir, gracias a la sidra no enfermaban del escorbuto, al contrario que muchos otros pescadores. Por eso los vascos pudieron navegar tan lejos a la pesca de la ballena. Balleneros, choch. Esta es la nueva sidra de Terranova y Labrador. Queremos volver a recuperar un poquito aquellos lazos que tenían las dos culturas hace ya 500 años, utilizando como puente la sidra natural vasca, ¿no? La Euskal Sagardoa. Y bueno, pues venir como representantes de esa cultura de la Euskal Sagardoa pues es un honor, ¿no? Es fantástico.
On your wild rocky shores we have dwelled. We are all in fair stead for the journey ahead. Farewell, Terra Nova, farewell. A este sitio le llamamos la ruta de los huesos por esto. Hay toneladas de huesos de ballena desde hace 500 años. El puerto está ahí y probablemente arrastraban a las ballenas flotando hasta aquí y las despiezaban o lo que fuera para fundir la grasa. Y se quedaron los huesos, toneladas y toneladas de huesos. Algunos bien conservados. Después de 500 años, todavía podemos ver aquí donde estamos estas 6 u 8 cabezas de ballena. Red Bay ha sido la sede de la arqueología subacuática referente a los balleneros vascos del siglo XVI. Yo llevaba muchos años haciendo arqueología subacuática y bueno, pues he conocido muchos pecios y he trabajado en muchos pecios. Pero, sin embargo, esto ha sido para mí el antes y el después de mi currículum, vamos a decir. Red Bay, lo que es el fondo de la bahía, está protegida con otra pequeña isla. Muy difícil que las grandes tempestades de la mar abierta pudiesen afectar a los barcos. Pero sin embargo la fatalidad fue que en 1565 una tormenta de tierra, no de mar, pues el San Juan, que estaba anclado, lleno ya para volver al País Vasco con su producto de la caza de la ballena, zozobrase contra las rocas más cercanas. Se encontró en 1978, que es cuando apareció los primeros restos del barco. Aunque hay restos por todos los lados, la mayor concentración de restos están en aquella zona de allí. Para poder investigarlo, es decir, medirlo, dibujarlo, tomarle vídeo, registrarlo, toda la historia del San Juan, pues habría que desmontar cada una de las piezas, subirlas al pontón de trabajo que estaba anclado encima del yacimiento y luego, pues claro, con esa madera no se podría amontonar en tierra. ¿Por qué? Pues porque se descompone. Entonces cada una de las piezas se bajaba al fondo y se colocaba de la forma que menos ocupase. Entonces todas las maderas del San Juan en este momento yacen enterradas en una especie como de piscina o de gran féretro, que podría ser. Está todo de esta forma guardado precisamente para evitar los problemas con los icebergs. El día que les dije que me venía a Terranova, nunca jamás se me hubiera ocurrido pensar, ni a nadie de la familia nuestra. Bueno, fue una locura. Sanas y salvas. Es que recasco. Bueno, oye, el viaje este que... A mí el día de ayer me ha encantado. A mí también, y el de esta mañana también, ¿eh? Mañana catarradas. Porque yo venía... Cuando lleguemos, yo más que a mis amigas, desde luego, las voy a dejar flipadas, las voy a dejar con todos... Yo, a mi familia también. Sí. Pues vamos a ver. La experiencia de la vida, sí. Nos propusieron este viaje, pues es la ilusión que nos viene así de golpe, pues, a ver si tenemos suerte y encontramos el... Por lo menos, mira, sí, conocer sí. En qué sitios anduvieron, ¿no? Sí. Y anduvo él también. Ya sabemos. Le jour de mon arrivée, je ne sais pas si tu te rappelles, que de Blanc-Sablon ici, je ne sais pas le point où était, c'était celui qu'on voyait plus,
C'était la mer tout pleine de baleines, mon gars. Oui, c'est ça. Ça arrive une fois par année, ça. Pasa una vez al año. Es la salida del krill. Es cuando llega el alimento y todas las ballenas lo siguen. Era un día como hoy, casi. No del todo. La niebla, el aire no se movía. Se oían las ballenas. Fue hermoso. De repente, de entre la niebla, aparece una ballena. Y luego se aleja para comer el krill. Y ante cada ballena, miles de ballenas. Era algo inmenso, con delfines saltando alrededor. Fue mágico. Red Bay y Labrador, la capital mundial del aceite en el siglo XVI, sigue siendo la misma que dejaron los vascos. Manu, bajo el agua, como tenía formación de arquitecto técnico, era capaz de dibujar con extrema rapidez y precisión. Era mejor que con las técnicas modernas. Creamos una técnica para hacer el plano del barco dibujando secciones de 2 por 2 metros en el fondo del agua con unas cuadrículas de aluminio. Cada buceador arqueológico era el responsable de un área de 2 por 2 metros. Hicimos ese plano a escala. Manu lo hacía. Esto nos permitió seguir reconstruyendo los restos. Poco a poco, el barco nos iba sorprendiendo por su importancia y porque nos iba revelando toda clase de secretos de la construcción naval. Además, fue uno de los primeros barcos conocidos y estudiados en hacer el tráfico comercial entre el Nuevo Mundo y Europa. Todo eso convirtió el San Juan, poco a poco, en una estrella del mundo, una extraordinaria estrella del mar. Agradezco a ese carpintero anónimo que nos diera una nave tan hermosa. Este es el puerto de pasajes y este es el canal. En realidad es como si fuese un fiordo, ¿eh? Y este es el canal por donde salían los barcos y por donde salió el San Juan en el siglo XVI, en 1565. Hay una coincidencia de nombres. Efectivamente, el barco se llama San Juan, se ha construido en San Juan y resulta que también en Canadá hay un puerto que navegantes anteriores a ellos habían identificado una entrada de puerto muy similar a esta, muy similar. Tanto es así que hoy por hoy es la ciudad de San Juan, para ellos St. John's. Aupa, Manu. Aupa, Cacho. Xavi, ¿qué tal? Bien. Artista. Vamos a ver el barco. Menudo cambio que ha pegado desde la última vez que estuve. Sí, que hace ya un tiempo, ¿no? Hace un tiempo, sí, en Terranova y... Un par de meses. Sí, sí. Y fíjate tú cómo habéis llegado ya a esa altura y no habéis seguido porque no habéis podido, porque está pegando ya el techo. Sí, bueno, ahí el castillo de proa, ahí muere. El de popa tendremos que acabarlo fuera porque ya hemos llegado al nivel más alto del tejado. Sí. Y bueno, ahora estamos sobre todo trabajando en las cubiertas. Y bueno, esta es la característica de este barco, que tenía un montón de puntal, muchas cubiertas y todo destinado para almacenar las barricas de aceite. Y la primera habrá que subirla igual, como tienen puesto los canadienses. Un barco diseñado para el transporte de casi 1000 barricas y eso corresponde a cerca de 200 toneladas de aceite de ballena. Nosotros decidimos construir este barco porque empezó como un sueño. Es decir, recuerdo el día en el que alguien me dio el volumen de National Geographic, donde le dedicaron la portada a la nao San Juan,
y ahí yo descubrí un universo, ¿no? Y en aquel entonces decidí dedicar mi vida a la construcción naval, a ser carpintero de ribera. Creamos Albaola y el objetivo principal es recuperar la tecnología marítima vasca, la construcción naval, la navegación, que fueron las claves para el desarrollo de esa industria tan importante que tanto nos llevó a bacalao, a por ballenas, al comercio del hierro, etcétera, ¿no? Y esta construcción es muy singular porque por primera vez se está construyendo un barco del siglo XVI a partir de fuentes científicas. Bueno, esta es una nao ballenera, pero desde aquí no se cazaban las ballenas. Esta embarcación estaba dotada de 5 chalupas de 8 metros, sin cubierta, tripulada por 7 personas cada una, y lo que hacían era botar las embarcaciones y se dedicaban a rastrearlas todos los días, ¿no? En cuanto la veían, se acercaban muchísimo, a unos 5 metros aproximadamente, y el arponero, que era uno de los remeros, el de proa, se erguía con ese arpón y a continuación se lo tenía que clavar en el lomo, y ese arpón estaba amarrado a la chalupa con una soga de unos 200 metros. A continuación, la chalupa era remolcada a la velocidad de un caballo al galope. Y eso era muy peligroso, porque estamos hablando de aguas muy gélidas. En Red Bay sabemos que en verano el agua está alrededor de 2 grados de temperatura, y si volcaban o si la ballena decidía ir al fondo, pues entonces era el fin. La tarea era muy ardua porque entonces tenían que remolcar esa ballena desde el lugar donde la habían cazado hasta donde estaban los hornos en la playa. No quiero imaginarme qué sería el esfuerzo de remolcar la ballena, que podía pesar 60 toneladas. Cuando llegaban a la playa, despizaban la ballena, lo que querían era fundir la grasa y de ahí obtenían en unos hornos el aceite de ballena. Esta gente lo que quería era volver todos los años y querían volver con la nao llena de aceite. Nunca volvían sin llenar el barco de las barricas de aceite que necesitaban. Y por ese motivo sabemos que en algunas ocasiones, porque escaseaban las ballenas, solían retrasar bastante, y hay constancia de alguna expedición que incluso zarpó en enero. No quiero ni imaginarme lo que eso suponía. Y algunos, desafortunadamente, se quedaban atrapados por los hielos. Eso era casi una condena a muerte. Ternuara, ontzia presta belaran, bergau dagon arradan, denboronaren paradan, txurigarmi zeru gaina. La isla en sí misma está relativamente lejos, pero tenemos la corriente del Labrador que desciende del Ártico y es extremadamente fría. Los balleneros vascos se encontraron en medio de eso, por lo que estaban sometidos a tormentas violentas, como la que estamos teniendo hoy. La climatología de Terranova en general es única. En un minuto podemos pasar del sol a la niebla. Tenemos uno de los patrones de tiempo más cambiantes del mundo. En definitiva, los vascos fueron unos grandes balleneros. Nadie cazó ballenas como ellos cuando estuvieron aquí, en tanta cantidad. Desarrollaron la mayor industria ballenera de los últimos 500 años. El papel de los balleneros vascos fue clave en la historia de Europa. Y cuando la necesidad del aceite de ballena desapareció, su papel en Europa también cambió. Oye, Antoni, ¿tú cómo te animaste a venir al viaje? ¿Tenías nostalgia o qué? Nostalgia, sí. Después de 40 y tantos años. 40 y tantos años. Sí. Pero venías a Bacalao, ¿no? A Bacalao, sí. A Bacalao. Claro, sí. Pero cuando venías al Bacalao no aparecían ballenas, ¿no se veía? Sí. También se veía. Sí. Yo ballena he comido muchas veces. Desde Miravalle se vendía ballena del año 58 al 64, 65, se vendía, pero habitualmente normal en una pescadería. Mi aita solía traer y yo creo que venía de Galicia. De Galicia, ¿Y qué gusto tiene? Pues un gusto, hombre, es un gusto un poco difícil de definir, porque claro, es igual que cuando dices tú qué gusto tiene un bonito, una anchoa. Se fileteaba la ballena y se comía como si sería un filete de carne. Y si está guisado, que también puedes hacer guisado, pues como un guisado normal de carne, ¿no? O sea,
pequeñita, que estos son los pateiros. Ah, ese ya sería un pateiro. Esa es buena. Es muy buena. Sí, un huevo. La ballena es un mamífero y la carne de la ballena no es de hecho muy parecida a la carne de ternera. Y este fue uno de los motivos que ayudó o que promovió la recuperación de la explotación ballenera en los años 50 del siglo pasado, porque en aquella época en España había una carestía de carne y de proteína, la población estaba mal alimentada y esta era una fuente barata y de producir carne de elevada calidad de manera abundante. Todo el resto del animal, la grasa por descontado, pero también los huesos, las vísceras, cualquier parte del animal iba a unas calderas, unos autoclaves, unas grandes calderas a presión que extraían el aceite. A parte de arriba, a piel de arriba, este era un touciño, que era un touciño bastante gordo, de uns 20 centímetros de gordo ou así, e íbaselle quitando a piel da parte de arriba. Íbase cortando pola barriga, máis pola espalda, e con as maquinillas virando, e íbaselle cortando e quitando a piel. Despois quitábaselle o lomo, a carne da parte do lomo. E despois quitábaselle a costilla, a parte da costilla. El aceite tenía muchas utilidades. Desde luego iba a la industria alimentaria y de hecho se utilizaba para fabricar margarina, para enriquecer quesos, sopas, pero también se utilizaba mucho en la industria para fabricación de pinturas, lubricantes, como conservantes e incluso se utilizaba también en la industria de curtido de pieles. Una monstruosidad el dinero que daba, con los gastos que tenía, que eran relativamente pequeños, era una monstruosidad. No hay negocio que sea capaz de dar semejante barbaridad. Los ecologistas que protestaban terriblemente porque un porcentaje muy elevado era de hembras preñadas. En 1951, empresarios gallegos reemprendieron de nuevo la caza de la ballena y estuvo funcionando de manera continuada hasta el 1985, cuando el movimiento ecologista estaba cobrando, digamos, mucha fuerza. Grupos ecologistas como Greenpeace jugaron un papel muy importante y esto desembocó a que a partir de 1986 se implantara la moratoria, es decir, el cese en la pesca de las ballenas a nivel mundial. La factoría de Caneleñas estuvo operativa durante 35 años y estuvo básicamente procesando rorcuales comunes y cachalotes. A partir de 1985 cerró y lo que queda ahora son pues, las ruinas que podemos ver, que son los edificios que poco a poco se van deteriorando. A ver, Alestín, ¿en qué año viniste tú para aquí, para la fábrica esta? Mira, yo vine por primera vez en el año 78. Y entonces lo que hacía, bueno, de hecho estuve hasta el 85, o sea, estuve 8 años. ¿Tú viniste de ecologista? Yo no era ecologista, yo no trabajaba con los ecologistas, trabajaba para la Comisión Ballenera Internacional y hacía los estudios biológicos para saber cuántas ballenas había. ¿Estuviste aquí? 8 años. Cuando tú viniste, yo ya llevaba aquí también mucho tiempo, no sé cuánto tiempo llevaba, pero ya llevaba llevabas aquí bastantes. desde que empezó, ¿no? Caneleñas al final acabó siendo nuestra casa. O
O sea, de hecho, mi hija, que entonces tenía 3 años, corría por allá y jugaba donde trabajábamos. Después de un verano que ella regresó a la escuela, a la maestra le pidió que hiciera un dibujo explicando sus vacaciones y ella se dibujó jugando en la boca de una ballena. Y la maestra, claro, no le dijo, ¿pero qué haces? Tendría que ser algo real. Ella dijo, no, esto es lo que he hecho. Y la maestra se preocupó tanto que incluso nos llamó a nosotros, a los padres, para que fuéramos a ver qué pasaba con esta niña que confundía realidad con imaginación. Yo recuerdo que los niños venían chiquititos a buscar carne para que sus madres le hicieran de comer y marchaban muy contentos. Luego después no se permitió ni cazar ni muchas ni pocas. Pero eso no tuvimos nada que ver, eso fue Greenpeace. Las poblaciones de ballenas producen más hijos de los que en realidad necesitan. Esto hace que la población tenga una capacidad de producción que permite explotarlas. Sí. Y nosotros, con nuestros estudios, demostramos que se podían cazar un número de ballenas. Esta fábrica dio mucho de comer a muchísima gente aquí. De todas formas, esto terminaron cerrándole todo, no dándole nada. Recuerdo el hambre que había aquí en nuestro pueblo, en nuestra Galicia. Arratsaldeon y buenas tardes. Nos aproximamos a Plasencia. 0 grados centígrados, 47 norte, 54 oeste. Una de las ciudades con más presencia de vascos en Terranova por la pesca del bacalao. Aquí daremos por finalizado nuestro viaje por la isla. Mira, este sería algún capitán de barco así. El capitán no sé qué pone aquí. Este está casi borrado, pero ahí, o la zágala o algo así no pone. Elizalde, ¿no? Elizalde parece que pone, sí. Sí, este desde luego es un apellido vasco, sí. Parece Elizalde o algo así, parece. Ahí mismo. Como no hemos encontrado el sitio donde pensábamos que estaría, pues... No es lo que queríamos, pero bueno, pero por lo menos, bueno, mira, en nombre de todos los que quedaron aquí. Y eso pues es. Nos apuntamos en el viaje a Terranova con la ilusión de buscar la tumba donde estaba enterrado mi hermano, que no hemos conseguido localizar al final. Pero he venido con la satisfacción de haber visto por dónde había andado él. Esa satisfacción me ha quedado. Teniendo en cuenta que desde por lo menos el siglo XVI los vascos de Plencia, Vizcaya, han mantenido una relación fuerte y vibrante con los ciudadanos de Plasencia, Terranova y Labrador, declaramos el hermanamiento entre ambas ciudades. Venga, bien. ¿Cómo vamos? Venga, vamos para casa.
Miguel López es la última persona en España que mantiene todavía la memoria de lo que fue el oficio del arponero. Él, de hecho, trabajó en la industria ballenera desde los años 50 hasta el final, hasta 1965, y a la práctica fue el arponero que dio muerte a la última ballena que se pescó en España en aquel año. Tiene dos tiros. Entonces, Miguel, esta granada, cuando entraba y reventaba por la pólvora, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Imagínate un tiro. Sí. Un tiro, si es certero, necesitas uno. Sí. Pero si no es certero, la ballena no se pone a continúa decir, viva. Aquí estoy yo. ¿Te das cuenta? Va navegando, se mueve y tal, y entonces tú lo que tratas es de engancharla, que es la misión del primer tiro. Sí. Luego le puedes dar un par de ellos y ya pones otro, tratas de que sea en los órganos más vitales y que no necesite más de 2 tiros, pero a veces ha habido 3. O sea, esto aceleraba la muerte del animal, claro. Claro, eso abreviaba la agonía del animal. El arpón que los ecologistas llamabais caliente o como fuese. El arpón caliente, claro, porque el arpón frío es el arpón que no lleva explosivo. Exactamente, podía tardar más en morirse el animal. La ballena, si sale 5 veces a respirar, va a salir 5 veces. Y a la quinta ves que hace más curva y es para hacer la inmersión. ¿Qué emoción sientes cuando matas una ballena? Bueno, yo la emoción que siento es que estamos a cazar y cazas un bicho, pues es un bicho más, ¿te das cuenta? Una faena más. Claro. Algo más que va a la nómina y se acabó. El arpón que se lanzaba desde un cañón, como el que usaba Miguel, permitió explotar los rorcuales, que era un segmento intocado, mucho más abundante que las ballenas polares y las francas o vascas. Aunque habían sido los vascos los primeros en inventar la pesca con arpón. Entonces los balleneros lo que hacían era ir a buscar las hembras acompañadas de crías, que además, en el caso de la ballena vasca o la ballena franca, se acercan mucho a costa durante el momento, digamos, de la lactancia, y entonces lo que hacían era capturar selectivamente las crías, les daban muerte, las llevaban arrastrando hasta tierra y ya cerca de tierra, en aguas protegidas, daban muerte también a la madre. Claro, esto tuvo unos efectos desastrosos sobre la población y hizo que la población se desplomara a lo largo de los siglos y acabara prácticamente extinguiéndose la población de ballenas vascas en el Atlántico europeo. Entonces lo que había detrás siempre ha sido la ambición, la codicia, digamos, de las empresas balleneras que han ido a buscar grandes rendimientos con poco esfuerzo económico. Ya no podemos mirar a la ballena como un monstruo al que hay que exterminar, ni como un producto del que sacar beneficio. Son una parte muy sensible y crítica de los ecosistemas marinos y hoy sabemos que el arpón que mata a una ballena destruye mucho más que un animal. Bergau dagon arradan denboronaren paradan Txurigarri zeru gainean itxasoak eder baina Haize ona belarako denboronan